con temor y temblor, Señor, porque solo queremos escuchar lo que dice tu palabra. No queremos, Señor, que esta enseñanza y que nuestra vida entera esté permeada por la cultura de este mundo actual, sino que queremos, Señor, entender lo que tú dices en tu palabra, conocer tu voluntad y ponerla en práctica en nuestra vida. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con un texto que está en Romanos 13:8. Y ese texto dice, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie, nada. Ese texto parece ser muy claro, y realmente es muy claro. Es simplemente, el Señor nos pide que no debamos nada a nadie. Eso es así de sencillo. Gran parte, ¿llegaron todos al texto, no? Sí. Gran parte de las culturas actuales en el mundo, por no decir todas, promueven el endeudamiento. Y en Latinoamérica particularmente la tendencia a adquirir préstamos para casi cualquier cosa es bastante común. Tanto que existe un refrán popular que dice, sin endeudarse no se consigue nada. O una variación, el que nada debe, nada tiene. Eso es lo que dice todo el mundo, por lo general. El tema de las deudas se ha convertido en un polémico asunto. Los trágicos resultados que las deudas han ocasionado en la economía son la razón por la cual muchos consejeros financieros aconsejan no endeudarse. Desde la perspectiva bíblica, encontramos 3 versículos que se relacionan íntimamente con este tema y a pesar que están en diferentes partes de la Escritura, parecían encadenarse uno tras otro como respuesta el uno al otro. Entonces empecemos con Romanos 13:8. La versión Reina Valera dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. La versión Nueva Versión Internacional tiene una pequeña variación que más adelante vamos a estudiar también. Pero empecemos con esta. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Romanos 13:8. ¿Estamos ahí, cierto? Amén. Bueno. Dejen una marquita ahí, porque después vamos a volver a ese texto y vamos a Proverbios 22:7. Proverbios 22:7 es un texto de sabiduría práctica que dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, Romanos 13:8. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en Proverbios 22:7. Porque el que toma prestado es siervo del que presta. Y si seguimos buscando la palabra, encontramos en Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces lo voy a leer de corrido, a ver cómo ustedes saben cómo nos parece. Hay que diagnosticar la Biblia acerca de esto. No debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que toma prestado es siervo del que presta. Y ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí están escritos para que no se pierdan. Romanos 13:8, Proverbios 22:7 y Mateo 6:24. Pero antes de continuar, yo quiero que definamos unas palabras. Por ejemplo, la palabra siervo, que la encontramos en Proverbios 22:7, esta palabra siervo. Dice la concordancia de Strong que literalmente significa esclavo. No es este siervo de Dios, no, es esclavo. Es alguien que no tiene libertad. Y esa misma palabra que se usa cuando se habla de Israel en Egipto o de Israel en Babilonia, que eran esclavos, que no tenían ninguna libertad distinta a servir a esos amos. Es diferente a estar sujeto a un jefe o a ser siervo de Dios.
esta palabra esclavo significa sin ningún tipo de libertad. O sea que esta palabra en Proverbios, el que toma prestado es siervo del que presta, el que toma prestado es esclavo del que presta. Por otro lado, y según el diccionario de la Real Academia Española, vamos a definir qué es deuda. Deuda, vamos por aquí, es una obligación que alguien tiene que pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona, y es por lo común dinero. Es por lo común dinero. Otras acepciones de deuda son obligación moral contraída con alguien, y una tercera es pecado, culpa u ofensa. Por eso es que hay alguna versión del Padre Nuestro que habla del Señor, perdona nuestras deudas. También es tomado como pecado. En ese mismo sentido, en el pasaje de Romanos 13:8, la palabra en griego ofeilete, que es esta, ofeilete, debais, aquí la tenemos escrita, en griego significa ser deudor, y se refiere en general a ser deudor y a deber. Es importante que sepamos desde ahora que la Biblia siempre se refiere al término deuda dentro de un contexto negativo. Nunca encontramos la deuda como una bendición, sino como un contexto negativo. La concordancia Strong también habla de esa palabra como estar bajo obligación, deber, deuda, deudor, pero le asigna además una interpretación como un deber pecuniario, o sea, financiero. Y el léxico griego de Taller incluye un uso metafórico que también puede ser aplicado, dado que el pasaje incluye tanto el contexto financiero como el contexto espiritual. Este versículo, Romanos 13:8, lo vamos a estudiar más adelante, o sea, dentro de un momentico, dentro de todo su contexto, y vamos a encontrar que tiene una parte financiera y una parte espiritual. También vamos a definir las palabras griegas medeni y meden, que están aquí. Están aquí abajo, pero son estas dos: nada a nadie. Nada a nadie, meden y meden, que significa no, nada, nadie, en absoluto, y enfatiza una prohibición total y absoluta. Meden y meden, no, nada a nadie significa que es una triple prohibición. No, debáis, nada, a nadie. Están prohibiendo 3 veces. O sea, son muy enfáticos. Pablo es muy enfático aquí cuando habla de no tener deudas con nadie. Pero algunos dicen que esa interpretación es literalista, o sea, que se pega demasiado a la letra. Pero entonces, si esa fuera literalista, tenemos una argumentación masiva en toda la palabra. Argumentación masiva es que toda la Biblia puede hablar acerca de eso, y habla de que las deudas no son una bendición, y por eso es mejor no tenerlas, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a encontrar que en el mundo cristiano hay 2 posturas. Una postura dice que la Biblia no prohíbe explícitamente las deudas, y otra postura dice que sí, que sí está prohibida, ¿cierto? Vamos a estudiar las 2 posturas. Empecemos por la primera, que es la Biblia no prohíbe explícitamente las deudas. Hay creyentes, hay pastores, hay estudios de la palabra que dicen, no, la Biblia no prohíbe las deudas, un cristiano puede tener deudas, es lo que dicen ellos. Vamos a estudiar qué es lo que dicen ellos. Ellos dicen primero que todo que hay deudas responsables o aceptables que se pueden tomar. O sea, que un cristiano no entra en pecado, se toma un tipo de deudas que ya vamos a definir cuáles son. Lo primero que dicen estos autores es que cuando Pablo dice aquí no debáis nada a nadie, en Romanos 13:8, dicen que Pablo es un escritor, o era un escritor muy cuidadoso, y que antes de exponer una frase de estas, que se convierte como en un principio o un mandato, él por lo general escribía, se iba al Antiguo Testamento y traía algo del Antiguo Testamento y lo decía, vea,
Recuerden que no puede ser esclavo de nadie, debería haber dicho eso, entonces no tengan deudas. Ellos dicen, aquí Pablo no lo hace, entonces descalifican un poquito la frase diciendo que él no está diciendo que las deudas pues no se pueden tomar. Entonces, Pablo, para presentar un mandato de no endeudarse, tendría que presentar primero la evidencia en contra o a favor en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento habla que hay unos años de revisión y de jubileo. Cada 7 años se remitían todas las deudas del pueblo, ¿cierto? ¿No acuerdan de eso? Y cada 7 por 7, 49 años, el jubileo se hacía algo más especial y se retornaban, por ejemplo, los terrenos, las propiedades que tenían otros por haber a su dueño original por haber entrado en deudas. Entonces ellos dijeron, pues, si es que la Biblia habla de que hay deudas y que el pueblo de Israel tenía deudas, tanto que se remitían o se perdonaban, entonces pues este pasaje de Pablo no se tiene que referir a eso. Eso es lo que ellos piensan. Además, que el pasaje en cuestión habla más bien de no tener deudas pendientes. Dicen ellos. Los invito a ver su Biblia, la Nueva Versión Internacional, que difiere un poco de la Reina Valera en este versículo, porque la versión internacional dice no tengan deudas pendientes con nadie. Romanos 13:8. Entonces miren que la Nueva Versión Internacional hace un énfasis en una palabra que es pendientes, que realmente en el original no está. Y eso hace que se cambie un poquitico el sentido de la frase, de lo que Pablo quería decir. Entonces estos autores que dicen que las deudas se pueden tomar, lo que dicen es, no, venga, Pablo lo que decía es, no tenga deuda pendiente, si le debe a fulano, pues páguele, si tiene una cuota bancaria, una deuda bancaria, pues pague mensualmente su cuota y cumple porque no tiene deudas pendientes. Pero si leemos lo que dice en la Reina Valera, que es un poquitico más cercana a la traducción original, la palabra pendiente no está. Bueno, otro argumento, segundo argumento. Dicen que este versículo se circunscribe exclusivamente al candente debate de si los cristianos debían pagar impuestos a un gobierno pagano como el de Roma. Ahorita que leamos el capítulo completo lo vamos a entender. Similar a muchos gobiernos actuales, a la cual podría parafrasearse a Pablo diciendo así: no deban nada a nadie, ni siquiera los impuestos a la Roma pagana. O sea, estos autores que autorizan las deudas de los creyentes dicen, no, es que esto se refiere a que no le dan nada al Imperio Romano, paguen los tributos al Imperio Romano. Y el tercer argumento es que ellos dicen que Romanos 13 es considerado un principio, no un mandamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y un mandamiento? La diferencia entre uno y otro radica básicamente en que un principio es una instrucción para ayudarnos a tomar decisiones inteligentes y no son absolutos. En otras palabras, un principio es una guía que nos ayuda a escoger lo mejor y a ser más sabios, pero no se considera como pecado el no observarlo. Entonces, para ellos esto es un principio. Ojalá lo pudiera hacer, pero no es un mandamiento. No es pecado no hacerlo. Los que se adhieren a estos argumentos, aunque aseguran que las escrituras no prohíben pedir préstamos, tampoco estimulan a hacerlo. Pues lo que hemos estudiado de varios autores es que dicen, no, la escritura no prohíbe pedir préstamos, pero no se lo recomendamos tampoco. No se lo recomendamos. Si usted lo quiere hacer, tengan en cuenta estos otros 3 principios. Entonces ellos dicen, ya, no está prohibido,
no se lo recomendamos, pero si usted se ve obligado a hacerlo, tenga en cuenta esos 3 principios para tomar una deuda. ¿Me hago entender? El primero es, endeudarse debe ser ocasional, cuando sea estrictamente necesario. En este punto se considera que hay deudas aceptables, o sea, responsables, y que no están en contra de la Biblia. En ese momento, ellos dicen que uno se puede endeudar solamente por esas razones. Por inversiones. Por inversiones. Deudas que resultan de los deseos de mejorar el estatus, como las de educación, negocios que producen más dinero, como inversiones en bienes raíces, u otros, y lo más común es para tener una casa propia. Ellos consideran este tipo de deuda como aceptable y a veces necesaria, siempre y cuando el préstamo adquirido tenga un valor menor de lo que vale la propiedad o inversión. El dinero que se invierte siempre produce más de lo que se invirtió inicialmente, es decir, es un buen negocio, o la cuota mensual es más baja de lo que se pagaría con una arriendo. Pero ¿cómo no voy a hacer este negocio si estoy pagando mensualmente una cuota más baja que una arriendo? ¿Cierto? Eso es lo que dice. Otro, por emergencia. Tome una deuda por una emergencia. ¿Por qué? Un accidente, un robo, enfermedades inesperadas, pérdidas de la cosecha, un desastre natural. Tengo que tomar una deuda para poder apalancarme financieramente y salir de ese problema que tuve o que tengo. Y la tercera acepción, que ellos dicen que se puede tomar una deuda, es por pobreza. Es decir, cuando lamentablemente los ingresos no alcanzan para cubrir un nivel mínimo para poder vivir. El problema es que esto nos llevaría a tener más pobreza. Más pobreza. Estos autores señalan que esto debe ser eventual, que no debe convertirse en una costumbre y que solo es admisible en ciertas circunstancias. Ellos consideran que una deuda llega a ser inaceptable o antibíblica cuando se debe dinero por materiales o servicios, o sea, por deudas antiguas, por tomar una deuda para tapar otra deuda, servicios con cuentas atrasadas por pagar, o cuando son deudas ilícitas. Ilícitas es como cuáles, por insensatez. Incluyen líos que vienen de vicios como juegos de azar, inmoralidad, excesos en lujos, ser codeudor o fiador, entre otros. Deudas por exceso, las que resultan de vivir con lujos o para impresionar a otros con un estilo de vida más alto de lo que los ingresos permiten. Incluso existen otros casos en que las personas adquieren deudas con la meta de enriquecerse o adquirir un estatus más alto y se comprometen con cuotas que están por fuera de sus capacidades. Ustedes recuerdan el problema que hubo aquí hace unos años con una pirámide que se llamaba DMG, ¿cierto? Mucha gente tomó deudas para invertir ahí y después se quedaron sin la plata y sin la deuda. Sin la plata y con la deuda, y pagándole al banco la deuda que tenía, por ambición. También dicen estos autores, que es una cosa bien difícil, pero que los autores lo dicen, es que cuando toma una deuda, nunca firme una garantía. Es decir, no hipoteque una casa, ni ponga su firma en un pagaré. Una garantía por una deuda generalmente involucra, al firmar el documento, que uno mismo con sus bienes garantiza el pago de esa obligación. O sea, uno está garantizando que si no pago la deuda pueden ir por mi casa, o pueden ir por mi sueldo, o pueden ir por lo que yo tenga. Así, cuando uno endosa una nota con su firma, todo lo que uno posee se convierte en garantía. Es muy común que la mayoría de las personas no se preocupen por esto cuando se endeudan para comprar una vivienda, pues consideran que el valor de estas debe ir aumentando con los años. Vamos a hablar del tema de la vivienda específicamente. Sin embargo, las experiencias de miles de dueños de casas que las perdieron por múltiples causas, entre ellas el cambio de políticas bancarias, como pasó en Estados Unidos hace poquito, que muchísima gente perdió su vivienda, es más, entregó la vivienda y quedó debiendo plata todavía, porque el dinero empezó a costar más de lo que costaba la vivienda. Entonces, si tenía una deuda de $200.000, entregaban la casa de $50.000 y quedaban debiendo $250.000. Y ellos tomaron un préstamo para pagar su casa. También ha pasado aquí en Colombia, por ejemplo con el sistema OPAC, ¿se acuerdan? En los 80, cuando era Pastano Borrero, el viejo era presidente, que el sistema OPAC colapsó en Colombia y mucha gente perdió su casa y quedó debiendo
plata, fuera todo lo que habían entregado al banco, entregaban la casa y quedaban debiendo. Entonces, ellos dicen, no firme un documento, pero es muy difícil que a alguien le presten plata sin firmar un documento. Y el tercer punto es que ellos dicen, no se endeude a largo plazo, o sea, tomen deudas a corto plazo. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque lo que el sistema financiero necesita o desea o quiere es que uno esté endeudado a largo plazo. Por eso te dicen la tarjeta de crédito, no, tranquilo, pague eso 36 cuotas. Pero vemos que 36 cuotas es que más o menos el 30% anual de intereses en una tarjeta de crédito, en 3 años está uno pagando el doble de lo que uno adquirió y el banco está haciendo un buen negocio. Esos autores dicen, no se endeude a largo plazo. Los partidarios de esta corriente aconsejan orar y pedir la dirección del Espíritu Santo e incluso acudir a sus autoridades y consejeros espirituales al momento de tomar ese tipo de decisiones. Usted puede encontrar esta posición o perspectiva que hemos explicado en muchos libros de autores cristianos. Por esto, al leer, usted debe pedir primeramente la dirección del Espíritu Santo y el discernimiento frente a estos temas para identificar cuándo sus consejos son más seculares que bíblicos. Entonces, cuando usted esté con su pastor, con el pastor Héctor o con otros que salen de aquí, dígale, pastor, aconséjeme acerca de esto financieramente, pero no me diga, pastor, lo que piensa el mundo, dígame lo que dice la Biblia acerca de esto. Porque para nosotros que creemos en la palabra de Dios, creemos que la Biblia es suficiente. Amén. Para todos, es suficiente. Entonces, ese tema es bien difícil, se lo voy a resumir muy rápidamente. Las personas son creyentes, son hermanos nuestros, son inclusive personas muy piadosas. Ellos piensan esto. Ellos dicen que si hay deudas lícitas, se pueden tomar lícitamente. Dicen que Romanos 13:8 no habla de deuda financiera, sino de lo que sí que habla más adelante, que es la deuda es el amaros los unos a los otros. Dicen que uno puede tomar, dicen que Romanos 13:8 habla de no deberle nada al Imperio Romano. Y el tercer argumento es que dicen que esto no es un mandamiento, sino un principio, que uno lo puede tomar en cuenta sí o no, que sería sabio tomarlo, pero que no es un mandamiento, no es un pecado no hacerlo. Dicen que endeudarse debe ser ocasional, por inversiones, por emergencias o por pobreza, y de que debe ser eventual, y que no se deben tomar deudas por insensatez, por exceso, por lujos, por vicios, por ese tipo de cosas, que no se deben firmar garantías. Es decir, cuando usted tome una deuda, tómela con un hermano de la fe que le diga, yo te presto estos 800 millones de pesos y tranquilo, no me firmes nada. Y dice también que uno no se debe endeudar a largo plazo. Vamos a la segunda acepción o teoría, y es que hay algunos otros hermanos en la fe que, igual que los anteriores, son piadosos, estudios de la palabra, pero estos dicen que la Biblia sí prohíbe explícitamente la deuda. Se darán cuenta que yo estoy más inclinado hasta esta segunda teoría, porque realmente le encuentro un sustento bíblico. A la anterior, todo lo que les dije no está en la palabra. Simplemente es, no se endeude a largo plazo, ¿dónde está en la palabra eso? O no firme una garantía, eso ¿dónde está en la palabra? ¿Cierto? Entonces, yo estoy más de acuerdo con esta segunda forma de ver la Biblia. Están aquellos que consideran que la Biblia sí prohíbe explícitamente las deudas, los cuales consideramos que tienen bases más sólidas y bíblicas, y una argumentación masiva a favor, como ya hemos mencionado. Los argumentos de esta interpretación también consideran que Pablo era un escritor muy cuidadoso en lo que respecta a preceptos bíblicos y que utilizó un momento crucial como una oportunidad para ir más allá del asunto y establecer una doctrina. Lo otro que les tengo que decir es que la palabra solo tiene una interpretación.
No hay dos, solo tiene uno. Y yo encuentro que lo que les voy a hablar es la interpretación bíblica de la tesis. Pero está hoy la obligación de mencionarle lo anterior porque hay autores cristianos que hablan de eso. Entonces sigamos. El contexto de Romanos 13:8, y ahí nos vamos a parar un momentico, es como una bisagra que une la perspectiva terrenal o financiera, haciendo referencia al debate acerca de pagar impuestos a un gobierno pagano como el de Roma, con lo espiritual. Es una unión. Venimos hablando de lo terrenal financiero, y en 13:8 hace un cambio, una bisagra, hacia lo espiritual. Pablo pudo haber respondido sencillamente a los romanos: sí, debemos pagar impuestos a Roma, como lo hizo Jesús en Mateo 22:21, que dijo: entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pudo haber hecho sencillamente darle esa respuesta. En ese mismo sentido, y guiado por el Espíritu Santo, Pablo trasciende las fronteras de Roma y establece una doctrina para todo el tiempo. Y en la mitad del versículo pasa de un contexto pecuniario, o sea, de dinero, y material o financiero, y amplía el espectro espiritual, el amor o el respeto, abarcando cualquier cosa que implicara deberle algo a alguien. Entonces, vamos a leer Romanos 13 desde el verso 1. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera, que tiene algunos o sea, que lo presenta un poquito diferente a la nueva internacional. Pero el texto, al final de cuentas, dice lo mismo. O sea que no estoy defendiendo una versión sobre la otra, aunque me gusta más la versión, la Reina Valera. Dice en Romanos 13:1. Desde el 1 vamos a leer hasta el 8, hacemos una pausa ahí y después seguimos hasta el 10. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Versículo 8, que es a donde queremos llegar. No debáis a nadie nada. Hasta aquí está hablando acerca de asuntos civiles, en donde menciona someterse a la autoridad. Habla también de magistrados, de tributos y de un entorno financiero. Pero a partir de ese punto Pablo empieza a hablar de las relaciones entre los hermanos. Es como un puente o una bisagra entre la tierra y el cielo. Observemos que al final del verso 8 dice: sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. El amor no hace mal al prójimo, y así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje señala, sobre todo en el verso 8, evidentemente un imperativo fundado en la palabra no, que se fortalece con las otras palabras de prohibición que este versículo involucra. Nada y nadie, no debáis nada a nadie, triple prohibición. Según el original griego, esas son palabras de prohibición explícita y declaran claramente y sin rodeos la única y exclusiva excepción. La única y exclusiva excepción en cuanto se debe es cuál. Solamente podemos deber el amar los unos a los otros, porque nunca se debe dejar de amar, y esa deuda de amor nunca puede ser pagada por nosotros.
El único que pudo pagar la deuda fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre estamos en deuda con nuestros hermanos en el amor. El comentario bíblico de Matthew Henry dice: el apóstol exhorta a los creyentes de Roma y a todos los creyentes de todos los tiempos a no deber nada a nadie, es decir, a no dejar ninguna deuda de cualquier clase sin pagar, a no ser el amarnos los unos a los otros. Los partidarios de esta postura consideran obvio que si el mandato es no deber nada a nadie y no dejar de pagar las deudas, esto implica no adquirirlas. No solo pagar las deudas pendientes. Recuerden que pendientes aparece en la nueva versión internacional, pero no aparece en la Reina Valera, que es un poquito más fiel. Un segundo argumento es que la Biblia no menciona que existan deudas aceptables. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar, no, es que Pablo decía que podemos tomar una deuda para esto. En ninguna parte. O responsables, o deudas inaceptables, o aceptables o inaceptables. No siempre habla solamente de un término que es deudas. Las Sagradas Escrituras no registran tal cosa o clasificación de deudas, y estas tienen siempre una connotación negativa. Más bien, esta clasificación la han establecido algunos intérpretes como un salvoconducto para hacer realidad los propios deseos o desde una óptica situacional. Pues por la naturaleza pecaminosa, el hombre tiende a justificarse y acomodar la palabra a su situación. Sobre todo en estos tiempos con la influencia del posmodernismo y su pragmatismo rampante, que ha permeado nuestras mentes, llevándonos a evaluar las situaciones y prácticas por su éxito y sus resultados, y no por su fundamento bíblico. Pragmatismo significa eso, que si las cosas resultan bien, al final está bien hacerlo. No importa que en el proceso vamos a encontrar la palabra, no, al final resultó bien. Otro argumento es que al escribir este pasaje, Pablo, como generalmente lo hacía al establecer una doctrina fundamental, a menos que el Señor Jesucristo lo hubiera abrogado, se alinea con el sentido ordenado en el Antiguo Testamento, que dice que la bendición llega por la obediencia a los mandamientos de Dios y considera estar libre de deudas en un contexto de bendición. Vamos a Deuteronomio 28, para que leamos un poquito del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, 12. ¿Llegamos? Bueno, Deuteronomio 28, 12. Voy a leer la Reina Valera. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir a toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. O sea, estar libre de deudas es una bendición, en ese contexto de Deuteronomio 28. Mientras que vamos al 28 mismo, al versículo 43 y 44, y vamos a encontrar que las deudas están en un contexto de maldición a causa de la desobediencia. Entonces, leamos 43 y 44 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Estamos ahí? Bueno. 43. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú te quedarás rezagado. ¿Qué es eso? ¿Qué significan las deudas aquí? Sabemos que los creyentes ya no estamos bajo maldición, pero ¿con quién queremos ser identificados? ¿Con cuál voluntad queremos estar alineados? ¿Con la de Dios o con la nuestra? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Dónde está la mayor sabiduría? ¿Nos complacemos a nosotros o a Dios? Algunos citan los textos del Antiguo Testamento de remisión de deudas y el año de jubileo para tratar de demostrar que las Escrituras avalan las deudas. Es decir, miren, es que sí había deudas en el Antiguo Testamento, por eso se avalan. Pero es como decir que la Biblia respalda la esclavitud porque también la menciona, y da instrucciones de cómo deben comportarse tanto los amos como los esclavos. Cuando en un contexto global la Biblia desaprueba ambas, las deudas y la esclavitud. O sea, aquellos que dicen que la Biblia habla de deudas en el Antiguo Testamento y que por eso están avaladas, es como decir que también la esclavitud está avalada, porque la Biblia también habla de la esclavitud y da algunos consejos acerca para los amos y para los esclavos también.
La mayor parte de la gente tiene la impresión de que el Antiguo Testamento tenía leyes muy estrictas, pero que el Nuevo Testamento es mucho más flexible. En realidad, es casi lo contrario de la verdad. Dado que los creyentes del Nuevo Testamento tenemos mucho más conocimiento, puesto que tenemos la obra de Cristo ya realizada y el Espíritu Santo que nos exhorta y nos ayuda en todo momento con base en las Escrituras. Así que nosotros tenemos más responsabilidad. Es más difícil. Algunos opinan, y esto viene de hermanos y pastores muy amorosos, opinan que las Escrituras sí prohíben explícitamente las deudas. Perdón, de que decirle a los creyentes que las Escrituras sí prohíben las deudas es como echarle una carga a las personas. Es decirle, vea, usted no puede tomar una deuda porque va a entrar en contra de la palabra de Dios. Entonces le sacan el cuerpo, pero resulta lo contrario. Cuando alguien dice, no, pues tome una deuda para que pueda sobrellevar este problema que tiene, es decir, no se prohíben estrictamente, pero resulta lo contrario, porque es que la libertad es la que Cristo nos da. No somos libres si tenemos deudas. Nunca se ha visto que Dios rebaje sus estándares para que el hombre pueda cumplirlos. Más bien nos ayuda por medio de su Santo Espíritu para poder vivir lo que Él manda y caminar en su gracia. En el actual pacto de la gracia, el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes de todas las naciones, y lo que Dios espera es un corazón generoso que comparta lo que tiene y ayuda a sus hermanos sin esclavizarlos. Así que el llamado es que cuando le pidan prestado, mejor denlo regalado, si puede, si eso no afecta a su economía familiar, porque tampoco le puede quitar el pan de la boca a sus hijos, pero si puede, es mejor darlo regalado. A eso me refería antes cuando les decía, entreguen el dinero o lo que sea sin que le firmen un documento, y que con un corazón generoso uno sepa, no me pagó los 800 millones, pero está bien, es mi hermano, no hay problema. Perdonar las deudas a aquellos que están en necesidad es un claro ejemplo de la misericordia que debemos demostrar, y es como algo que traemos del Antiguo Testamento del año de remisión y el jubileo, porque nosotros hemos sido beneficiados de que el Señor pagó una deuda impagable por nosotros, la salvación. Entonces miren otra cosa, cuando la palabra habla de préstamos o de deudas, nunca le habla al que pide prestado, sino que le habla al que tiene la capacidad de prestar, y le dice, sea generoso con su hermano. Busquen la palabra, lean esta parte completa y buscan todos esos textos. Siempre dice, al que tiene dinero o tiene la posibilidad, ayuden a su hermano, ayuden. Nunca, en ninguna parte de la palabra dice, usted que no tiene dinero, vaya donde fulano que sí tiene y pídale prestado. Nunca lo dice. No le cobren intereses a sus hermanos. Sí, eso dice la palabra, no le cobres intereses. Pero nunca dice, usted que no tiene dinero, que está en una situación económica difícil, vaya donde su hermano y diga, hey, la palabra dice que no me cobre dinero, no me interesa, no lo dice. Algunos argumentan que decidir endeudarse o no se circunscribe al ámbito de la libertad cristiana, pero eso es realmente todo lo contrario, porque la libertad del cristiano se refiere a estar libre de la ira de Dios y a las consecuencias eternas del pecado, lo que consecuentemente lo debe llevar a no someterse a lo que la Biblia expone como una esclavitud, que es la deuda. El Antiguo Testamento permitía, no prescribía, la deuda a corto plazo, pero el Nuevo Testamento nos advierte que no tengamos ninguna deuda, sea la que fuere, a excepción del amor de los unos por los otros. Romanos 13:8. Uno de los argumentos más representativos para los adherentes a la postura de que no es bíblico endeudarse es que este mandato es una protección amorosa de nuestro Padre Celestial, para no sernos esclavos de nadie y para que podamos estar en la libertad que Jesucristo nos dio, al comprarnos con su precio invaluable, con el precio invaluable de su sangre. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Por precio
Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Miren que este pasaje no se refiere a la esclavitud del pecado, sino que se refiere a los esclavos de los hombres, No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar en esclavitud y sujetos al yugo. Eso lo dice Gálatas 5. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Gálatas 5:13. Así que sí somos esclavos, pero somos esclavos exclusivos de Dios. Pero cuando decidimos endeudarnos, estamos eligiendo voluntariamente rechazar el pago que Jesucristo hizo y decidiendo retornar a la esclavitud de otro amo, quien nos presta, el banco o quien nos presta. Porque la Biblia dice que deberle a alguien es ser esclavo de esa persona. Y si en algún momento hemos tomado prestado de alguien, nos advierte con mucha claridad sus consecuencias, es decir, este pasaje es indicativo, el que toma prestado siempre el que presta. Si llegamos a ser deudores, somos esclavos. Claro que sí, sigue, se sienta y excusa lo espiritual. Dios nos quiere libres para poder llevar a cabo el propósito que tiene con nuestras vidas. Quiere que estemos en libertad para emplearnos como Él quiera y disponga, y también para que seamos diferentes del mundo. Para terminar, les voy a hablar de Santiago 4, que habla de la presunción del futuro. Vayamos ahora, Santiago 4:13 al 16. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, del 13 al 16. Aún así, los contradictores refutan esta corriente argumentando que para los creyentes sería imposible vivir en un sistema financiero actual, dado que estos consideran el pago de la administración, los servicios públicos, la electricidad y el agua como cualquier otra cosa que se pague haber sido consumida como una deuda. ¿A qué me refiero con lo de Santiago? Estamos hablando de la presunción del futuro. Cuando yo tomo una deuda, estoy diciendo, no, yo voy a tener con qué pagarla. Cuando Santiago dice, no presumas del futuro, no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Cuando uno toma una deuda, está diciendo, no, yo sí voy a tener con qué, yo voy a tener con qué. Algunos otros dicen, no, es que inclusive hay un pastor que nos decía, no, es que tome la deuda, que tenga la fe suficiente que el Señor le va a dar para la cuota mensual. Y yo pensaba, no, es que yo creo que no voy a tomar la deuda porque el Señor me va a dar el dinero para comprar eso que necesito de contado. El Señor puede hacer lo que quiera. Y si Él quiere que yo tenga esa cosa, o que compre una casa, o que me compre un par de zapatos, pues Él me va a entregar de contado el dinero. Las deudas, hermanos, han sido el detonante para el fin de muchos matrimonios. Inclusive el nuestro estuvo en zozobra 6 años por eso. La ruina de miles de vidas, decaimiento de espíritu o de ánimo, la destrucción y el fin de incontables empresas, inclusive el suicidio. ¿Recuerdan hace unos días que se suicidó una señora en Ibagué? Le pasó un puente. Entre otras cosas, estaba acosada por la ley. Entre otras cosas, porque parece que el problema era mucho mayor. Además de esto, son una de las principales conductas en contra de la mayordomía bíblica, porque nadie que esté endeudado financieramente puede en plenitud la libertad que Cristo nos dio por el precio invaluable de su sangre.
Si alguien quiere ser misionero, por ejemplo, y está orando por eso, y le dicen, resultó un cupo para ser misionero en tal parte, arranque mañana, y tiene deudas, que tiene que decir, no, tengo unas deudas, tengo que primero pagarlas. O sea, somos esclavos del deuda. Finalmente, exhortamos al creyente a escudriñar y observar detenida y globalmente las Escrituras. Esta mirada panorámica le permitirá descubrir que la Biblia no registra ningún caso en que Dios haya mandado o siquiera dado la opción de endeudarse a los hombres elegidos por Él para cumplir las misiones épicas que Él les encomendó. Noé no obtuvo un préstamo para construir el arca. Abraham no se endeudó para salir de su tierra. Jacob no consiguió su ganado endeudándose. Moisés no prestó dinero para sacar al pueblo de Egipto, ni para construir el tabernáculo. David no pidió prestado para construir el templo, más bien ahorró para que su hijo Salomón lo construyera. Ni Esdras ni Nehemías tomaron deudas para reconstruir las murallas y el templo luego del exilio. Y Pablo nunca pidió prestado para sus viajes misioneros. No hay ninguna evidencia de que Dios hubiera utilizado esta opción o que algún suceso narrado en las Escrituras de pie a pensar que las deudas, aun las que algunos consideran aceptables o responsables, estuvieran en la voluntad de Dios. La argumentación masiva de la Biblia y los testimonios de la palabra nos muestran contundentemente que, atención a esto, no es bíblico, pero es verdad. La respuesta de Dios nunca es una deuda. La respuesta de Dios nunca es una deuda. Él no nos quiere endeudados. Sabemos muy en el fondo de nosotros que la deuda no es la voluntad de Dios para nuestra vida, y la Biblia dice que es pecado conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. También podemos decir que quienes aprueban no toman deuda sabiendo que no es la voluntad de Dios dentro de su plan para nosotros, y que por lo tanto no avala en su palabra, están afirmando con sus hechos que no creen en la suficiencia de la Escritura. Es decir, para nosotros la palabra es suficiente. Tenemos aquí la respuesta a todos. Si alguien dice, no, es que podemos tomar deudas dentro de nuestra vida cristiana, está saliendo de la palabra y está diciendo, no, para mí la palabra no es suficiente, tengo que recurrir a otros recursos extrabíblicos. Finalmente, les voy a leer un comentario de Matthew Henry acerca de la historia del aceite y la viuda en 2 Reyes 4, para terminar. 2 Reyes 4 habla de la historia de una viuda que tenía solamente un poquito de aceite y que se iba a morir, ¿cierto? Pero llegó el profeta y le ayudó en ese momento. Ese profeta que se murió y dejó a su viuda llena de deudas, dejó a esa familia en grandes problemas. ¿Por qué? Porque sus hijos iban a ser esclavizados por esa deuda. Entonces voy al tema de Matthew Henry. Los que dejan a su familia bajo una carga grande de deudas no saben los problemas que causan. Deber de todos los que profesan seguir al Señor es no tentarlo con el descuido o la extravagancia, ni endeudarse mientras confían en Dios para el pan diario. Pues nada tiende más a traer reproches sobre el Evangelio o a afligir más a la familia cuando ellos se han ido que la esclavitud de las deudas. Entonces, hermanos, yo creo que la palabra en todos los aspectos nos habla de que la deuda está en un contexto negativo. Nunca encontramos una deuda en un contexto positivo. Recuerden lo que dijo Oseas 4:6, que es un versículo que hemos aprendido casi todos, y es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy ustedes tienen el conocimiento. Lo que les pido es que lo apliquen en sus vidas con una administración adecuada, que conozcan la palabra de Dios y sus estatutos, que sean instruidos y que entiendan la palabra a fondo y que la apliquen en su vida. Oren para que el Señor los lleve a una convicción que sea fundamentada en la palabra, no a convicciones que sean fundamentadas en las teorías del mundo. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, nosotros encontramos en tu palabra una argumentación masiva a favor de estar libres de deudas. Te damos gracias, Señor, porque aquí vemos a Cristo como nuestro libertador, como el que pagó todas nuestras deudas. Te pedimos, Señor, que nosotros no volvamos a endeudarnos con los hombres,
y pisoteemos así la sangre de Cristo que nos liberó de toda deuda, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que no tenemos el derecho a endeudarnos, sino que debemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento necesario para poder aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Amén. Amén.